Hola chicos, me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes otro tema. Este tema va a ser del libro del Yucat, que Yucat está en inglés y quiere decir en español tu catecismo. De aquí vamos a ver el tema que hoy les voy a compartir, que es Jesús más que un solo hombre. Bueno, mi nombre es María Elena Cruz Hidalgo y pertenezco a la parroquia Santa Cruz Tultepec. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, pues vamos a hacer una oración. Esta oración ahora va a ser dedicada a todos los jóvenes y especialmente a ustedes. Y pues vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te encomendamos a nuestros jóvenes, Señor. Ayúdanos a reconocer que los jóvenes de hoy no solo son nuestra esperanza, sino que ellos tienen mucho que contribuir. Protege a nuestros jóvenes de las tentaciones de nuestro mundo. Ayúdalos a que sigan en el buen camino. Guíalos para que sigan siendo discípulos tuyos. Inspíralos a través del Espíritu Santo. Jesús, te pedimos por nuestros jóvenes y sobre todo te pedimos que nos des la fortaleza para seguir apoyándolos. Te rogamos por nuestros jóvenes, por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, que siempre está con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a mí, como ya les había dicho, me tocó compartir con ustedes este bello tema, que es Jesús más que un solo hombre. Pero vamos a hacer un breve recordatorio del tema anterior. Y el tema anterior se llamó ¿por qué el mundo va mal? Bueno, el mundo va mal pues por el pecado, por la desobediencia, por la ausencia de Jesús, por nuestra inclinación que siempre va hacia el mal. Y para esto, ¿quién es la salvación? Pues es Jesús. Y antes de empezar, les voy a contar una historia verdadera del zar el ruso. Él se llamaba Pedro el Grande. Hay una historia verdadera del zar ruso Pedro el Grande. Él vivió entre los años 1672-1725. De joven, Pedro era una persona extraordinariamente ávida de saber. Quería aprender todo lo posible para cuando ciñera en su momento la corona de zar, modernizar su país, que estaba algo retrasado. En Rusia podíamos construir barcos tan geniales como los que hacen los holandeses. Él se decía, efectivamente, los holandeses eran los mejores constructores de barcos del momento. Por ello, se colocó bajo un nombre falso en un astillero holandés y aprendió el oficio de un carpintero de barcos. Cuando Pedro llegó a ser zar, logró que los rusos se convirtieran en poco tiempo en constructores de grandes veleros. Esta es la historia del zar, el ruso, y se llamaba Pedro el Grande. En esta historia que les acabo de contar puede parecer rara, como una persona tan importante que iba a ser rey de Rusia se hace pasar como empleado de barcos. Pues algo similar nos puede pasar, que Dios, siendo Dios el Todopoderoso, se haya hecho hombre. Dios se hace hombre a través de su Hijo Jesús, que es más que un solo hombre. Este es el tema que voy a compartir con ustedes. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado qué significa el nombre de Jesús? Bueno, esta respuesta la encontraremos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 430, y lo voy a leer. Y aquí vamos a encontrar la respuesta
a esta pregunta. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Pues en hebreo quiere decir Dios salva. Y nosotros, cada vez que nombramos a Jesús, estamos diciendo Dios nos salva. A lo mejor jóvenes, alguno de ustedes pues se llama Jesús. Y pues quiere decir Dios salva. Que Dios se haya hecho hombre es una historia mucho más increíble que la que del zar jugara a ser carpintero un par de años. Dios se hace hombre, suena casi a cuento o a una idea original para una película. También, ¿por qué se le da a Jesús el título de Cristo? Cristo significa el Mesías, el ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, por ello se le llama Jesucristo. Nosotros los cristianos también somos ungidos por el Espíritu Santo. La primera vez en el bautismo y fuimos ungidos con el Santo Crisma y entramos a formar parte de la familia cristiana, es decir, de la iglesia. Y la iglesia somos todos los bautizados. El Santo Crisma es un óleo consagrado que se utiliza en el bautismo y ahora van a ser otra vez ungidos en la confirmación. Y también el Santo Crisma se utiliza en el orden sacerdotal. Entonces, ¿por qué se le da a Jesús el título de Cristo? Porque Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Por ello se le llama Jesucristo. En la antigüedad eran ungidos los profetas, reyes y sacerdotes. Al día de hoy a Jesucristo se le consideran los tres: profeta, rey y sacerdote. Bueno, ustedes jóvenes se preguntarán, ¿y por qué Jesús, siendo Dios, Hijo del Altísimo, decidió hacerse hombre? ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Pues ha visto nuestros sufrimientos y nuestras lágrimas, porque deberíamos morir. Dios decidió ayudarnos, compartir todo con nosotros, excepto el pecado. Dios tomó en Jesús de Nazaret nuestra naturaleza humana. Fue hijo de la joven judía María y nació cerca del año 7 a.C. en Belén. Y aquí nos hacen una pregunta: ¿por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Y eso lo vamos a buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 456-457. El Hijo de Dios se hizo hombre. Con el credo respondemos confesando. Recuerden que todos los domingos que vamos a la celebración eucarística decimos nuestra profesión de fe. Y ahí decimos: por nosotros,
por los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo, ¿quién es el Verbo? Pues Jesús se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Entonces, la respuesta es: ¿por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Para quitar el pecado del mundo, para que tú y yo no muriéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Por eso Dios se hace hombre en Jesús. También lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y aquí también en la Sagrada Escritura encontramos la respuesta. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También pues Dios, aquí vemos su naturaleza humana. Él como hombre también fue un niño en el cual también lloró, su mamá lo amamantó, ensuciaba pañales, corría por las calles, se hacía una herida en la rodilla y iba llorando en busca de su madre. También nosotros jóvenes pasamos por esta etapa de la niñez y pasamos lo mismo que pasó Dios. Dios se hizo hombre y también pues sufrió como niño. También aquí vemos una etapa de la adolescencia de Jesús, como ustedes. Cuando era joven, él estaba orgulloso de su crecimiento, en su fuerza física, en conocimiento. Él también compartía alegrías y penas con sus amigos, amigas. También experimentó las tentaciones. Pero él fue semejante a nosotros como ser humano, menos en el pecado. Él tuvo tentaciones como joven, pero él nunca pecó. Aquí vemos sus dos naturalezas. Aquí vemos su naturaleza humana. Si esto te causa dificultad, no estás solo. Los cristianos de los primeros siglos habían conocido en parte a Jesús con sus propios ojos. Aquí vemos también su naturaleza humana de Jesús. Habían visto una persona con la que podían reír, llorar, comer, cantar, divertirse. Pero también habían visto a un Jesús que hacía milagros. Incluso podía resucitar a los muertos. Sentían que en sus palabras había una fuerza sobrehumana y sobre todo veían que la muerte no tenía poder sobre él. En el tiempo de Poncio Pilato, alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús había sido ejecutado cruelmente en la cruz. Se había certificado inequívocamente su muerte, pero 3 días después, más de 500 hermanos juntos lo habían visto. Aquí también nos representa su naturaleza humana. Como humana, también como nosotros, pues él
reía, Él lloraba, Él cantaba, Él se divertía, pero como Dios, aquí vemos su naturaleza divina. Él hacía milagros. Hasta que en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, se llegó a la fórmula que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, como verdadero Dios, pues Él hizo milagros, y como hombre, pues Él pasó todos los sufrimientos y todo el dolor como nosotros las personas. Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 46, ahí vemos sus naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Pero para esto no lo vamos a leer, esto se les va a dejar al último de tarea. Bueno, Jesús tenía un amigo, como ustedes jóvenes tienen amigos, también Jesús tenía un amigo. Con seguridad, pues estaban juntos a menudo, se alegraba cuando se veían, se dedicaban tiempo el uno al otro, como lo hacemos nosotros con nuestros amigos. Quizás caminaban o se sentaban juntos a la orilla de un lago, intercambiaban impresiones. Pues bien, el Evangelio de San Juan nos cuenta que una vez Jesús llegó aparentemente demasiado tarde para ver a su amigo. Aquí vemos su naturaleza humana de Jesús. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es divino y qué es humano en Jesús? Bueno, como humano lloró por su amigo Lázaro, y como Dios resucitó a su amigo Lázaro. No hay ningún dolor que Dios no conozca, porque Él vivió en carne propia lo que nosotros jóvenes vivimos. El sufrimiento, el dolor, Él reía, como ya les había dicho, Él tenía amistades. Él no es indiferente ante el dolor. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en carne propia. Bueno, hemos escuchado en algunas personas que dicen, déjame en paz con tu Dios, no necesito a ningún Dios que está sentado en el cielo y a quien le va bien. Y quizás te diga, he pasado por esta enfermedad, estuve en peligro de muerte, me marginaron, me presionaron, he sido traicionado por mis amigos, me han condenado injustamente, me han torturado y maltratado. ¿Y qué les podemos decir ante esto? Pues quizás algo como, no sé a qué Dios te refieres. Si mi Dios estuvo enfermo, en angustia de muerte, fue crucificado y perseguido, fue traicionado por sus mejores amigos, fue condenado injustamente, torturado hasta la muerte, estuvo donde ningún Dios estuvo antes, en el reino de la muerte. Toma mi Dios, si no te basta el tuyo. Y esto lo vemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Él también sufrió en su pasión, fue el huerto de los olivos. Recordemos que ahí Él tenía una angustia. Él decía ahí en la Sagrada Escritura que sus gotas eran como gotas de sangre. Él sufrió en su pasión, sufrió, lo torturaron, Él murió y como Dios pues resucitó. Y vamos a ver la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos,
pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el versículo 15 nos dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Él sufrió como nosotros, como ya les había dicho, en todo era similar a nosotros, menos en el pecado. Y Él es tan misericordioso que hay que acercarnos a Él. Y Él perdona todo, porque Él tiene misericordia hacia nosotros, a pesar de lo que seamos. Bueno, jóvenes, hasta aquí termino con el tema Jesús más que un solo hombre. Y se les va a dejar de tarea las siguientes preguntas. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Por qué se le da a Jesús el título de Cristo? ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? También se les va a dejar de tarea la cita del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 28 hasta el 44. Van a leer la cita bíblica, la van a reflexionar y van a hacer un dibujo donde Jesús llora por su amigo Lázaro y otro dibujo donde Jesús resucita a su amigo Lázaro. Aquí en esta cita del Evangelio de San Juan, aquí vemos las dos naturalezas de Jesús. La humana, como humana lloró por su amigo y como Dios lo resucitó. Eso se les queda de tarea, jóvenes, y se las mandan a sus catequistas por WhatsApp, por favor. Y bueno, para terminar, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias, porque has venido al mundo a salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Gracias por la vida, gracias por tu cruz, Señor, en la que has dado tu vida para salvarnos y devolvernos la nuestra, muerta por el pecado. Señor, eres mi respuesta a la necesidad, mi refugio en las tormentas que pasan por mi vida, mi consuelo ante la tristeza y mi fortaleza ante mi debilidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y los dejo con este canto. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios.